Muy buen día. Sean todos bienvenidos a su casa, la iglesia, la Biblia dice, del Señor. ¿Verdad que un gozo, una alegría poder vivir un domingo más para alabar al Señor primeramente y después poder compartir con los seres amados, en familia, con los hermanos? A veces, ayer estaba por allá reunido con unos excompañeros del colegio y uno se alegraba, se gozaba de verlos y de todo eso, porque uno debe amar a la gente. El Señor amaba a las almas, las personas. Y a veces debemos preguntarnos qué tanto amamos al prójimo. ¿Qué tanto amamos al prójimo? O tenemos unas vidas miserables en las cuales solo pensamos en nosotros mismos, en llenar nuestras necesidades, y los demás nos importan un pepino. ¿O cómo somos? Entonces, esa es la naturaleza del Señor, que amemos al prójimo, que amemos a los hermanos, que nos deleitemos el poder vernos, abrazarnos, saludarnos. Y recuerden, este libro de Efesios es un libro de verdad que muy hermoso, porque nos va a enseñar toda esa teoría, la doctrina, nos va a decir todo eso que tenemos en Cristo, en el Señor, gracias a Dios, a su amor, a su misericordia. Pero después nos va a llamar a cuentas. Los últimos 3 capítulos nos va a decir, bueno, ahora sí, todo eso que aprendió, póngalo en práctica. ¿Cuáles son sus deberes? Es que a veces, por ejemplo, los muchachos, uno ve los muchachos, cómo luchan en la vida. Y uno va a ver, y uno también fue muchacho, y uno también fue bobo. Y puso mucho pereque y mucha cosa. Y los papás y que peleando y cuestionando y todo. Y cuando uno va a ver la responsabilidad de uno como muchacho, ¿cuál era? Porte bien, mi hijo, haga las tareas, saque adelante los cursos y ya, ¿qué más? Y después ya cuando uno ya le toca a uno ser el papá, uno se acuerda y dice, hombre, hubiera aprovechado eso tan sabroso. Ya después le toca a uno meter el pecho del hombro y hasta la espalda, todo. Entonces, los muchachos, ojalá los muchachos de esta iglesia contemplen al Señor y sean sabios, aprendan a vivir tempranamente, no tardíamente. Los muchachos y las muchachas. Muy bien. Entonces, hemos dejado atrás un tema de escogidos por el Padre, donde vimos cómo nos escogió antes de la fundación del mundo para bendecirnos, imagínense, con todas las bendiciones espirituales. Y por eso nosotros tenemos que bendecirlo a Él y estar dispuestos a dejarnos perfeccionar por Él, santificarnos, porque un día nos vamos a presentar delante de Él. Un día, eso viene. Tribunal de Cristo. Hoy vamos a ver un tema, como muy bien nos lo dijo Cami. Vamos a ver adoptados por el Padre. Seguimos dentro de ese tema de las bendiciones del Padre. ¿Recuerdan? Ese tema grande que estamos viendo, donde vimos 2 cosas muy importantes, donde vimos escogidos por el Padre, ahora adoptados por el Padre. En Efesios 1:5 dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre amado, gracias por esta mañana, gracias por cada preciosa alma que está aquí, Señor. Gracias por cómo tanto nos amas, Señor. Que esta mañana tu palabra corre y sea glorificado, Dios. Tú seas exaltado, magnificado, honrado, glorificado. El único digno de gloria y alabanza eres tú, Señor. Toma este tiesto de barro, Señor, en tu mano. Permíteme exponer, transmitir tu consejo, tu palabra, para tu gloria y honra. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Adoptados por el Padre. La adopción, pues sí, es alguien que naturalmente no es su hijo, lo hace de su hijo, pero en el Nuevo Testamento se refiere a un acto oficial de un padre que otorga el estatus de adulto al hijo menor de edad. Es colocar a un miembro de la familia en posición de gozar de los privilegios y bendiciones del adulto. Entonces, si lo llamo al ámbito espiritual, esto significa
que incluso el cristiano más joven tiene todo lo que Cristo tiene y es rico en gracia. Imagínense lo que estamos diciendo. Entonces, lo primero que vamos a ver esta mañana, mis amados hermanos, es que Dios nos adoptó por amor. Vean cómo dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Dios nos amó para hacernos sus hijos. Imagínense eso tan grande. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, la Biblia es contundente y de una forma muy clara nos dice que fue por amor que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Hay un pasaje muy hermoso en Primera de Juan. Recuerden la importancia, si usted está comenzando en el Señor, y no importa si ya lleva años también, pero la importancia de leer Primera de Juan. Es importantísimo este libro. Pero en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice esto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una invitación a que miremos bien, a que abramos nuestros ojos. ¿Qué clase de amor? Para ver qué clase de amor nos ha dado Dios, como para que seamos llamados sus hijos. Imagínense. ¿Acaso no entendemos esto aún? ¿Cuántos padres en el mundo niegan a sus hijos? Hay una cantidad de papás que se fueron a comprar la leche hace 5 años y no han vuelto. A veces las mujeres ni siquiera agradecen eso, de que un hombre esté ahí. A veces las mujeres no agradecen eso. ¿Cuántos hombres sinvergüenzas hay por ahí? ¿Cuántos padres, aunque sus hijos sean juiciosos, los abandonan, los rechazan, los abortan o los matan, los asesinan, aún sean recién nacidos, los tiran en bolsas a la calle? Pero Dios, a nosotros, a los hombres, aún siendo débiles, malos, sus enemigos, pecadores, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dios nos amó antes de que nosotros lo hubiéramos amado a Él. Y esto nos da una confianza increíble, porque Dios nos ama no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Qué confianza tan grande la que podemos tener. Y ahora somos sus hijos, gracias a su inmenso amor. Y aún no se ha manifestado, escuche, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque Él va a transformar este cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Y eso lo va a hacer con su poder. La palabra de Dios nos dice que si nosotros tenemos esta esperanza, vamos a procurar purificarnos a nosotros mismos. Es decir, confirma lo que ya vimos hace 8 días, y es que fuimos escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Correcto? Es decir, que el amor de Dios no solo nos adoptó, sino que ese amor también nos motiva y nos santifica. Pero al igual que la salvación, la santificación es una decisión personal e individual. Es algo que cada uno de nosotros
debemos decidir y hacer y tomar cada uno. En cuanto a que Dios nos amó tanto que nos adopta a pesar de ser lo que somos. Vea, es que Dios es un buen padre. Vea lo que la Biblia nos dice en Proverbios 13:24. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de un buen padre, que es cómo es un buen padre. Porque están los extremos, ¿no es cierto? Pero el Señor dice en Proverbios que al Señor le agrada la pesa, ¿qué? Cabal, justa. Ni tanto para allá ni tanto para acá. Entonces vea lo que dice, o sea, porque si así como el que asesina un hijo, como el que también lo coge y ni lo mira y ni lo corrige, ni le para bola ni nada, ambos están mal. Proverbios 13:24 dice, el que tiene el castigo, ¿qué dice ahí? Se está ajustando a las normas de los psicólogos actuales, actuando correctamente, entrando en una relación de amistad con su hijo, interdependiente. El que tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano le da esparquis, pero en la nalga. Desde temprano lo corrige. O sea, este pasaje nos demuestra cómo debe ser un buen padre. Y es el que corrige a su hijo aún desde temprano. Corrección no es únicamente disciplina. Incluye la disciplina, pero incluye la instrucción, la enseñanza. Vea, hay un pasaje muy importante en cuanto a esto de la corrección, de la disciplina, de la amonestación. En Hebreos 12:5-9. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pues nosotros lo hemos visto bien, son esos chinos que bailan breakdance en los supermercados, cuando el papá no les compra algo. Y son esos chinos que le dan la cachetada a la mamá. Ese es el hijo el que no disciplina, ese es, los bailadores de breakdance. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos los que han sido participantes, de los cuales todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, si somos hijos de Dios genuinos, debemos tener la seguridad de que Dios nuestro Padre nos va a disciplinar tarde que temprano. ¿Cuándo? Cuando lo necesitemos y cuando no lo merezcamos. Eso es una garantía. Si usted es hijo de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador personal y desobedeces a Dios, desobedeces la palabra, la disciplina de Dios viene a tu vida y es una señal genuina de tu salvación. Es una señal de que tú eres hijo de Dios, señal de que vas al cielo por la eternidad. Ahora, si no recibes la disciplina, no eres hijo de Dios. Así de sencillo. Preguntémonos, ¿estamos apreciando cada día el amor de Dios, nuestro Padre? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque es que el amor de Dios te amó tanto que dio su Hijo por ti, te salva y te garantiza que si tú te arrepientes, confías en Él, vas a ir al cielo. Pero no te garantiza que el Señor va a hacer todo lo que a ti se te dé la gana. ¿Ok? ¿Estamos o no? Porque entonces ahí todo el día, ay Señor, no me has dado lo que te pedí.
no has hecho lo que yo quería. Y empieza la amargura y la fregadera. ¿Y acaso Dios le prometió eso a usted? Dios no le prometió eso a usted. Le prometió que le iba a dar lo mejor. Ya de pronto lo que usted está pidiendo no es lo que usted necesita. Ahora, ¿confías en las promesas de Dios? ¿Vives por ellas? Preguntémonos, hermanos, un día hiciste profesión de fe. Si la respuesta es sí, te pregunto, cuando desobedeces a Dios, ¿Él te disciplina? Si la respuesta es sí, te felicito. Eres mi hermano en Cristo Jesús. Pero si la respuesta es que aunque desobedezca a Dios y la palabra, Él nunca te disciplina, con la disciplina que todos los que somos hijos de Dios hemos recibido, entonces tú eres un bastardo. Quiere decir que no eres hijo de Dios. Y tu papá sigue siendo el santo cachón. O sea, el diablo. En este punto nosotros podemos ver que, segundo aspecto de este primer punto, Dios mostró su amor en Cristo. Eso es importantísimo. Porque dice, por medio de Jesucristo. Nos amó y nos adoptó como sus hijos. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Es que la palabra está ahí. No hay que inventar. La Biblia nos dice de una forma muy clara que por amor Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Y esta adopción Dios la realizó por medio de Jesucristo. Es decir, que nosotros los seres humanos, para poder hacernos hijos de Dios, única y exclusivamente es posible por medio de Jesucristo. No hay otra forma. En Gálatas, recordemos el libro que ya estudiamos, vamos a Gálatas 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Eso sí, por medio de Cristo. Más claro no puede ser. Acabo de decir que Dios mostró su amor en Cristo. Nos hizo su Hijo por medio de Jesucristo. Y aquí estamos diciendo que también es por medio, que somos herederos de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Esa es la contundencia de la palabra de Dios. Habiendo sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos de la ley. Importantísimo. Y cuando aceptamos entonces nosotros a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, al de verdad reconocer y entender nuestro pecado para con Dios, y luego poner la fe en el Señor Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios para ser adoptados como sus hijos. Y si hijos también, ¿qué? Herederos de Dios. Eso sí, por medio de Jesucristo. Es importantísimo entender eso, mis hermanos. Miren en primera de Juan 5, 9 al 13. Este pasaje es brutal. Dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Se puede parar aquí hasta el mago Dios. El que sea que se pare aquí, no importa quién, nadie, ni yo ni nadie, nadie. Y recibimos el testimonio. Olvídese, mayor que cualquiera, eso es el de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea que el testimonio de Dios tiene que ver con ¿quién? Su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, el problema no es el que cree o no cree una religión, una secta, una filosofía, una ley, no. Tiene que ver con el Hijo de Dios. Y punto.
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Ahí está el meollo del asunto. Y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. Entonces, miren, tremendo como Dios escribe, la lógica de Dios todo. Dice, si la vida eterna está en su Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Más claro no puede ser. Pues el que lo recibe, lo tiene. El que no lo recibe, pues no lo tiene. Si usted entra a un almacén y le dice cuánto vale ese balón, 100,000 pesos, ¿los tiene o no los tiene? Si no, deje de lolear. ¿Puede comprarlo o no puede comprarlo? ¿Lo tiene o no lo tiene? Eso es eso, o lo tengo o no lo tengo. Entonces, vean lo que dice, el que no tiene al Hijo y no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La verdad es que el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres. Y el testimonio de Dios tiene que ver con su Hijo. Vuelvo y lo repito porque es demasiado importante. Ahí se acaba la tontera, la religión, la secta, la filosofía, lo que sea. Ahí se acaban los falsos cristianos, se acaba toda la tontera. Porque usted cuando va usted allá a esos que hacen sanaciones, que quitan los sabañones, la pecueca, todas esas cosas, ellos hablan es de ellos, no del Hijo. Y hablan acerca del Hijo, pero no del Hijo. Y no le invitan a usted a arrepentirse a nada, sino a sentir un calorcito que le subió. Y que cuando le subió el calorcito usted quedó sano. Y la viejita corre en la tarima y brinca y parece un ninja. Tiene que ver es con su Hijo, no con religión ni esas bobadas. El testimonio de Dios nos dice que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Por eso el que tiene a Cristo tiene la vida y punto. ¿Lo tiene o no lo tiene? Y para tenerlo hay que haberlo recibido. Y para recibirlo, lo recibes por fe. No comiéndose una hostia que entra al vientre y después echado a la letrina. El que entendió, entendió. Eso dice en Mateo. Hay muchas en el río Medellín. Muchas hostias, digo. Y para tenerlo hay que recibirlo, creyendo en su nombre, que es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Por eso la Biblia, vea lo que nos dice la Biblia. Aquí está en Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino se pueden amar con amor eterno, como la película. Esa endless love. Que eso se acaba. Y puede ser lo que sea. Y nace el chino y hasta cierta edad está en la gracia. Y después es hijo del diablo. Y tiene que arrepentirse y recibir a Jesucristo, si no va para el infierno. Todos los seres humanos. Vea, somos salvos, somos adoptados como hijos de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador personal. Pero, ¿cómo lo recibimos? Vea, vamos a Romanos 10, 8 al 13. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás lo que hizo el ladrón en la cruz. Pero el ladrón en la cruz, antes de decirle, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, ahí lo estaba confesando como Rey, Señor, Salvador. Pero antes de eso dijo, cuando el otro le dijo, ¡hey! Si usted es Jesús, bájese, hombre, y bájeme y todo. Ese no creyó. Más otro lo reprendió diciéndole, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. O sea, le dijo, ¿sabe qué, mijo? Él es Dios. Y usted y yo, pailas. Merecemos lo que recibimos porque somos un par de ratas. Esos ladrones de allá fueron los que inventaron el cosquilleo y el cartereo. Claro, esos llegaban de primero donde se reunía la gente a oír al Señor. Les fascinaba llegar allá, llegaban de primero.
a mirar quién es el que llega con el bolsillo más lleno. Y hacían detrás, ¡y eso, señor! Y lo miraban y, no, ay, amén, amén. Robando parejo. Y cuando llega Jesús dice que, oigan a este, pero seguía hablando que me los tenés bien entretenidos y aquí le estoy pegando una esculcada buena. ¿Usted no se ha puesto a pensar cómo era eso? Tiene que tener un poquito de imaginación. Bueno. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no sea avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, se la salvo y el nombre de Jesucristo. Entendiendo el Evangelio, debemos confesar con nuestra boca, pero creyendo en nuestro corazón, la obra redentora de Cristo como el pago completo por la propiciación, por la deuda de nuestros pecados. Por eso, la Biblia nos dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Más claro no canta un gallo. La única forma de ser adoptado por Dios es por medio de creer lo que Dios dice en su palabra acerca de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. La Biblia nos dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso es como un versículo porrista. ¿Usted sabe quiénes son las porristas? Las que animan. Si usted está desanimado, le hace este versículo, pero créalo. Y anímese. Cuando nosotros creemos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, recibimos la vida eterna. Y ahora hay un acta de nacimiento. Y esa acta la acabamos de leer. Pero esa acta es un testimonio y todo, y esa acta tiene que tener un sello. Vea lo que dice en Efesios 1:13 al 14. En él también, hablando de Jesucristo, que somos aceptos en el amado, y lo vamos a aprender más adelante cuando sigamos en el libro. Vosotros habiendo oído la palabra de verdad, específicamente el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué hice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este testimonio que está escrito de la vida eterna fue certificado con un sello, un acta, sellada con el mismo Espíritu Santo de Dios. Ahora, en Colombia, cuando nace un niño, ¿qué es lo primero que llegan allá al pobre chino cuando le cogen la pata y se la untan con tinta? Le hacen el registro, ¿sí o no? Debe registrarse en la notaría y hace un acta de nacimiento donde dice cómo llamaron a la criatura. Ojalá le ponga un nombre bonito. De los padres, el lugar de la fecha de nacimiento, la hora y el hospital y todo, ¿sí o no? Hermano, el día que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, se escribió un acta y quedó registrada en el cielo por la eternidad, donde dice a qué hora, que ahora Dios es nuestro Padre. Imagínese, está ya guardada. Pero la pregunta es si ya hemos reconocido esa obra redentora de Cristo o no, como el único para salvar eternamente nuestra alma. ¿Estamos seguros de pertenecer a la familia de Dios? En los archivos del cielo, donde están registrados los nacimientos de los hijos de Dios, si buscáramos, si pudiéramos buscar, ¿encontraríamos tu archivo o no? ¿Sí estaría tu archivo reposando allí? ¿De quién has recibido testimonio en cuanto a la salvación de tu alma? ¿De una religión? ¿De una filosofía? ¿De una secta? ¿De un hombre? ¿O el testimonio de Dios con Cristo? Por eso cada quien decide. Esto es así simplemente porque Dios nos adoptó según su voluntad. Termina el versículo 5. Según el puro afecto de su voluntad. Vean, Dios siempre ha hecho, hace y hará, porque qué elegante su voluntad. Él es Dios. Pero dice el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad.
Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Dios hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vea lo que dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como, o sea que usted y yo somos, tiene razón, no somos nada. Y uno hace de creer the last coke of the desert, la última Coca-Colita del desierto. No somos nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Wow. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice que Dios hace lo que quiere en el cielo, en la tierra. Dios hace su voluntad en los ejércitos del cielo, en los habitantes de la tierra. Vea Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y punto. Dios no solo hace lo que quiere en los cielos, en la tierra, sino que también en los mares, en los abismos que ni conocemos, ni se conocen. Dios siempre hace su voluntad. Entendiendo esto, la Biblia nos dice en Romanos 9:14-16, que pues diremos que hay injusticia en Dios. De ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Wow. Dios nos adoptó como sus hijos o hijos suyos por medio de Jesucristo, según su voluntad. O sea, que esto quiere decir que los que se salvan no son los que corren ni los que quieren, sino que es Dios que tiene misericordia y se compadece de quien Él quiere. Y le manda uno de sus siervos para que le comparta las buenas nuevas, es decir, el Evangelio de Jesucristo, para que se salven según su voluntad. Usted ya va entendiendo cuán privilegiado es usted. ¿O no? ¿Todavía no? Con todo lo que le he dicho no ha entendido el privilegio que usted tiene. La Biblia nos dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad es que todos los hombres, Dios quiere que todos los hombres se salven, que ninguno perezca. Pero que hay un requisito. El arrepentimiento, escuchar, creer y aceptar el Evangelio. Ahora vean, hablando de eso de adoptar, las personas que deciden adoptar un hijo es porque ellos toman la decisión y van a escoger el niño que ellos van a adoptar. Nadie los puede o los va a obligar a hacerlo, sino que ellos mismos son quienes se compadecen del huérfano y deciden hacerlo por su propia voluntad. ¿Sí o no? Si Dios es quien tiene misericordia y se compadece de nosotros, ¿por qué no humillarnos ya mismo en su santa presencia? Pero ya, corazón, inclinarlo ante Él. Sabemos que la voluntad de Dios es que nos salvemos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. La primera pregunta es, ¿ya hemos aceptado ese evangelio o no? Y esto es así porque, segundo aspecto del segundo punto, Dios siempre desea lo mejor. Escuche, lo mejor para nosotros, según el puro afecto de su voluntad, pero según el puro afecto. Dios nos escogió, Dios nos salvó, Dios nos adoptó, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, conforme a su voluntad. Porque el amor de Dios motivó al Señor a amarnos a pesar de lo que éramos, a pesar de lo que somos. Porque no crea que porque usted es salvo una joyita. Uno salvo y se da cuenta de cómo es uno y dice, híjole, Dios sí es muy misericordioso.
y bueno. Ahora, ese amor lo movió a redimirnos a todos de la maldición que pesaba sobre nosotros, según el puro afecto de su voluntad. Dios inclinó su favor a nosotros por amor, porque su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos reconozcan su pecado y que acepten a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Lamentablemente sabemos que no será así, pero ese es el deseo del corazón de Dios. Dios no dice, ojalá se endurezcan y no acepten a mi hijo, ojalá. Dios no dice eso. Dios quiere que nos salvemos todos. Vea lo que dice la Biblia en Santiago 1, 18 al 22. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por su palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Pero ¿por qué será que somos al revés? Andamos emberracados, nos tapamos las orejas y hablamos más que cotorra mojada. ¿O no? No los veo muy convencidos. Muy poquitos andan. Habla que tu siervo escuche. Sí, tiene razón. Oiga, me empiezan a hablar y le quita la palabra al otro y caja callado al otro y al final se emberraca y se va. Bueno, es que no seguimos las instrucciones del Señor. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque resultamos que somos bobones. ¿Por qué? Cuando solo somos oidores. Porque nos engañamos a nosotros mismos, entonces somos bobones, pues, bobos. Sí, porque Dios nos adopta como sus hijos por medio de la obra redentora de Jesucristo, porque esa es su voluntad para con nosotros los hombres. Esa es su voluntad. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos por medio de aceptar el sacrificio de su Hijo. Ese es el deseo de Dios. ¿Usted qué cree que hay gente que va a rechazar el sacrificio de Jesucristo y va a decir, y aquí me presento y soy justo? Hombre, si a usted le tocan un hijo, ¿usted qué? ¿Cómo responde? Todo lo que le hicimos a Jesucristo. Ahora, el sacrificio de su Hijo que es declarado aquí en su palabra, el Evangelio de Jesucristo, para que seamos los primeros frutos para Él, Y como nosotros sabemos que Dios siempre desea lo mejor para nosotros, empezando por lo que ya dijimos, que Dios desea la salvación, no nuestra condenación, sino la salvación eterna, nosotros siempre debemos estar dispuestos, siempre a escuchar la voz de Dios, antes de estar dispuestos a hablar o irnos a emberracar, enojar. Nosotros siempre debemos estar dispuestos a recibir con mansedumbre las instrucciones que tenemos en este libro, la palabra de Dios. Primero que todo, para salvación de nuestras almas, al aceptar el Evangelio, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, reconocer que estamos condenados, arrepentirnos para con Dios, poner la fe en Jesucristo. Y en segundo lugar, para que una vez que somos salvos, seamos verdaderos oidores y hacedores de la palabra, para ser ¿qué? Bienaventurados en lo que hagamos. O sea, ser unos hijos ¿qué? Obedientes. Dígame, usted que es papá, ¿a quién le gusta un hijo obediente? Y usted es obediente con Dios. La ley del embudo, lo ancho lo estrecho ¿cómo es? Bueno, ahora, si usted y su esposa no puedan tener hijos, y entre los dos se ponen de común acuerdo para adoptar un hijo, ustedes estarán deseando lo mejor para ese niño, pues porque ustedes estarían amándolo.
Porque primero que todo, ustedes estarían permitiendo que ese niño fuera su hijo, fuera parte de su familia. Ese niño ahora pudiera vivir con ustedes en su casa. Ese niño se convirtiera en su heredero. Además, ustedes estarían dispuestos a criar, alimentar, educar, enseñar, formar, capacitar, equipar a ese niño para que pudiera vivir correctamente la vida. ¿Sí o no? Hermanos creyentes, Dios mostró su amor para con nosotros por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y pagó el precio de todos nuestros pecados. Los que hemos aceptado el amor de la verdad, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido adoptados como los hijos. Ahora nosotros, los hijos de Dios, con un lugar en Lupez, tenemos un lugar al lado de nuestro Padre, tenemos la herencia eterna en los cielos. Mientras llegamos al cielo, sea que muramos, sea que vivamos, sea que el Señor, sea que experimentemos la muerte física, o sea que el Señor nos arrebate, es sumamente importante que cada uno de nosotros, mientras estemos aquí, escuchemos con suma atención las instrucciones que Dios nos da aquí en su palabra. Es demasiado importante estar en la palabra de Dios cada día. Mis hermanos, ojo, vuelvo y reitero, hay que estar en la palabra de Dios todos los días, antes de. Si tiene que levantarse media hora, una hora antes, hágalo. Pero hay que estar en la palabra antes de que salga el pie suyo pase el umbral de su puerta, de la casa donde vive. Ojalá se esté discipulando, esté escuchando las predicas, las enseñanzas, todo bueno. Pero preguntémonos, hermanos, ¿realmente estamos agradecidos por el amor de Dios que lo movió a sacrificar a su Hijo por cada uno de nosotros, los seres humanos? Es que a veces lo tomamos como que es que nos lo merecemos. Y ya se vuelve paisaje. En verdad estamos agradecidos con Cristo, quien estuvo dispuesto a colgarse en la cruz del Calvario para redimirnos de la maldición que pesaba sobre nosotros. En verdad estamos viviendo con la mira y el enfoque puesto en las cosas de arriba. O somos esclavos de las cosas de la tierra. Yo no digo que disfrute. Yo ayer estuve en un asado, comí costilla, comí chicharrón, comí frijoles rancheros, comí de todo. Pasé más bueno. Pero hoy estoy aquí. Me pude haber quedado allá tomando cerveza. O sea, lo que quiero decir, ¿cuál es el número uno? La prioridad número uno de su vida. Yo no estoy diciendo que no disfrute el mundo, que no disfrute lo que Dios le permita disfrutar. De los momentos que usted pueda disfrutar con amigos, con familia, darse gusto en lo que usted pueda, pero que Dios sea el número uno en su vida en todo. Que con sus talentos usted no sea tan miserable que diga que solamente los ha puesto al servicio del mundo. Con su tiempo, que usted le dedica tiempo al Señor todos los días. Primero que todo en la palabra y testificar y vivir de acuerdo a la Biblia. Con su tesoro, que el Señor no le puede decir a usted: tú me has robado en mis diezmos y mis ofrendas, ladrón. Y con el testimonio, que lo conozcan porque usted habla de Jesucristo como su Señor y Salvador, que testifica el Evangelio. Preguntémonos si en verdad estamos en la palabra de Dios o no. Sacamos el tiempo necesario cada día para tener comunión íntima con Cristo. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu lectura? ¿Obedecemos a Dios en todo? ¿Somos oidores y hacedores de la palabra o nos estamos engañando a nosotros mismos? Ahora, ya no me queda sino decirte que si has venido por primera vez, yo te pregunto si tú estás seguro de ser hijo de Dios o no. Si no, al final puedes venir acá. Recuérdate, el Evangelio, que es ley, gracia y cruz. La ley son los mandamientos, que por medio de ellos usted sabe que usted es un pecador, porque usted tiene conciencia y tiene los mandamientos tallados en el corazón, y usted sabe que los ha quebrantado, usted le ha faltado a Dios. Si fuera un juicio delante de Dios, sale culpable, y culpable va a la cárcel de Dios, el infierno.
¿Qué hay que hacer? Arrepentirse para con Dios, poner la fe en el Señor Jesucristo. Y al final acá te pueden aclarar si quieres. Hermanos, preguntémonos, los que somos salvos, ¿estamos agradecidos con Dios por habernos adoptado a pesar de lo que somos? ¿Estamos agradecidos con Dios que nos ama tanto que cuando lo desobedecemos Él nos disciplina porque nos ama? Estamos agradecidos con Cristo, quien estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz, quien se dispuso a llevarnos de su mano por esta vida, ayudándonos, apoyándonos, llamándonos. Amamos a Cristo, estamos agradecidos con Él. Estamos dispuestos a dejar de hacer nuestra voluntad para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a dejar de caminar en nuestros caminos para comenzar a caminar en el camino con C mayúscula de Dios. Estamos dispuestos a examinar cómo estamos caminando cada día y reconocer si estamos equivocados y volver al camino con C mayúscula. Hermano, estamos dispuestos a dejar que Cristo gobierne, dirija y use nuestras vidas para llevar mucho fruto que permanezca para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Señor Jehová, Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, tu palabra es la verdad. Que tu palabra corre y sea glorificado, Dios. Cumpla el propósito por el cual tú la has enviado esta mañana aquí a tu casa. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Y no nos queda sino decirte que te amamos y no tenemos cómo agradecerte, Señor. Ni siquiera cómo pagarte, Señor. Tu amor tan grande para con nosotros, Señor. Y perdónanos, Padre, por tener un entendimiento tan corto y una gratitud tan poca contigo, Señor. Ayúdanos y guíanos y enséñanos a amarte, a agradecerte más y a vivir para ti. Padre, te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.